Buen día, mi nombre es Olivia Nebret Ramírez, pertenezco al CAD de Fusagasugá, soy estudiante de zootecnia. Voy a realizar una exposición de cultura política en cuanto a la fase 4, la conclusión. Aquí vamos a desarrollar una serie de interrogantes. El primero es, ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? En este caso, escogí el sector campesino. Decimos que en la época de 1946 y 1958, los campesinos luchaban con los colonos, que eran personas que llegaron a este sector a apropiarse de sus territorios. Los sacaron de sus tierras diciéndoles que no tenían derechos sobre ellas. Los campesinos, en su afán de recuperar sus tierras o sus trabajos, llegaron incluso a tomar las armas con el fin de hacer valer sus derechos. Casi no hay registro de estas protestas y conflictos, puesto que los medios de comunicación eran muy marcados los intereses políticos y solo se decía lo que a ellos les convenía. En el campo ha transcurrido a través de los años, siempre ha sido un escenario principal de la violencia, puesto que siempre, aprovechándose de la ignorancia y la incapacidad de sus habitantes de luchar por sus tierras, llegaron a quitarle su fuente de sustento. En todo esto siempre hubo un trasfondo político entre liberales y conservadores, que de lo único que sirvió fuera para confundir más a los campesinos, quienes no sabían para dónde coger. Gracias a estas inconformidades se crearon poderosos e influyentes grupos violentos conocidos como las autodefensas, creadas por liberales, y los conservadores crearon los movimientos llamados pájaros y chulavitas. Allí se crearon las primeras bases de las formas insurgentes campesinas. Los campesinos hacen parte de una gran mayoría de personas que mueven la política y por ende la democracia, ya que cumplen un papel muy importante en la toma de decisiones de sectores agropecuarios y son los encargados de mover la economía y suministrar el alimento en la sociedad. Otro interrogante: ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? ¿Qué podemos decir? Que el sector campesino siempre ha sido un sector importante para la política y de gran número, solo que anteriormente las condiciones eran diferentes. Gracias al conflicto armado, los campesinos eran obligados a no ejercer el derecho al voto y simplemente votar por los candidatos que les convenían a los actores violentos. Otro interrogante sería, ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas de sectores sociales seleccionados? Allí se evidencia atropello en el gobierno, destrucción de 70 toneladas de arroz porque no cumplía con las normas de producción. Ello llevó a que los campesinos, cansados de que los dirigentes, en vez de ayudarlos con créditos, acompañamientos y capacitaciones para mejorar sus producciones, entonces decidieron realizar una movilización. Se creó un paro nacional en el que se unieron varios sectores que apoyaron esta causa justa. Se dirigieron hasta Bogotá en aras de buscar atención y solución en todas sus problemáticas. Los campesinos en Colombia son el pulmón de la producción del país, pues se producen empleos que ayudan a solventar a miles de familias. El gobierno tiene que ser consciente de eso y prestarle más apoyo al sector agropecuario. Otra nueva pregunta es, ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para esta investigación? En primera medida, soy oriunda del Huila. He vivido en carne propia muchas de esas problemáticas, puesto que soy del campo, soy campesina y he tenido la oportunidad de vivir todos los impases de la guerra. Por este motivo, conozco a fondo todas las falencias que tenemos y he podido revisar las posibles soluciones para que nuestro sector agrícola y pecuario prospere. Una de las soluciones sería mayor accesibilidad a las tierras y a las personas emprendedoras.
mayores subsidios en cuanto a descuentos de insumos, créditos para compra de tierras, capacitaciones y el buen desarrollo de los proyectos. Si todos esos beneficios fueran posibles, los costos de producción serían más bajos y el precio que se le daría a los alimentos al consumidor final sería mucho más económico. Por esta razón decidí estudiar la zootecnia para servir a mi región y dar a conocer mis conocimientos a diversas regiones para así mejorar la productividad. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Bueno, ante esto, ¿qué podemos decir? La población afectada, en primera medida, siempre van a ser los campesinos, que día a día luchan por buscar un sustento de vida para sus familias y dar ejemplo a la mayor cantidad de personas de la lucha incansable por una causa justa. En segunda medida, los afectados son las personas de la ciudad que dependen de los campesinos para poder alimentarse, porque no basta tener el dinero, sino hay que comprar. Si el campesino no cultiva, el de la ciudad no se puede alimentar. Es una cadena que el gobierno no quiere entender el papel tan importante que cumple el campesino. Bueno, otra de las preguntas sería, ¿cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde desarrolló el movimiento o el sector social que está documentando? Uno de los hechos históricos más relevantes en que los campesinos, cansados de los bajos precios de la leche, que era más costoso producirla y el precio no subsanaba los gastos, decidieron botarla en las carreteras en son de protesta. Otro hecho es el marco en la destrucción de 70 toneladas de arroz sacadas a la fuerza de las bodegas y camiones por la fuerza pública, argumentando que esto no estaba producido con normas establecidas. Eso sucedió en Campo Alegre, donde los atropellos de la fuerza pública llevaron a los campesinos a tal punto a hacer un paro nacional y pues desencadenó mucho más problemas de ahí en adelante. Bueno, otra de las preguntas es ¿cuál es el contexto actual de la temática? Decimos que el sector campesino a lo largo de los años y actualmente ha venido luchando para mantenerse vigente, llegando a utilizar mano de obra familiar, tratando de reducir costos de producción, ya que el Estado no ha logrado garantizarle una estabilidad en los precios de sus productos, ni tampoco ha facilitado las ayudas necesarias para que estos puedan surgir. Las políticas agrarias del gobierno han sido fallidas, ya no logran solventar las necesidades o las peticiones del campesino, entre ellas el acceso a créditos, bajos costos en insumos y por último, y no menos importante, que puedan garantizar el precio razonable a sus productos, que este precio se mantenga para pues que la producción sea buena. El gobierno siempre se concentra en el agro en gran escala, en cuanto a explotaciones y demás, sin preocuparse de los pequeños productores, que son los que en gran medida suplen de productos a las pequeñas y grandes ciudades. El campesino siempre ha sido y será la base y el pionero para la producción de los alimentos. Ya es hora de que le demos la atención y la importancia que se merece. Si empezaremos a ver el sector rural, a los campesinos como la importancia que se merecen, no hubieran crisis económicas, pues en el campo está el alimento para todos. Otra de las preguntas es, ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Ante esto, ¿qué podemos decir? Decimos que la cultura política se entiende como el comportamiento de ciertos individuos o personas frente a una estructura y un proceso político. Por otra parte, la cultura política la adquirimos desde pequeños gracias a las enseñanzas que nos dan nuestros padres y se va fortaleciendo, llenando de argumentos a la medida que crecemos. Los campesinos siempre han sido y serán la base del desarrollo rural, que con apoyo o sin apoyo del Estado han podido permanecer.
Los indicadores muestran una unión con aspecto de gran vulnerabilidad en las economías rurales, familiares y de las poblaciones campesinas que lo constituyen. Hay falta de reconocimiento a los campesinos como actores sociales plenos de derechos y una carencia de políticas de desarrollo rural consistentes que generen condiciones para que puedan superar los niveles de pobreza y los conflictos que los afectan. Otra pregunta es, ¿cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? La importancia del sector campesino a través del tiempo ha venido cogiendo más auge, ya que en cuanto a la democracia, este sector es una gran mayoría. Se ha dado cuenta de que los campesinos de forma organizada están haciendo la diferencia en decisiones en contiendas electorales. Los campesinos participando activamente de estas decisiones del Estado pueden traer soluciones definitivas a las problemáticas agrarias y buscar llevar más beneficios al campo, ya que el gobierno tiene tan olvidado a este sector. En suma, el campo es el futuro y hay que apoyarlo cada vez más. Bueno, decimos que en conclusión, el sector campesino a lo largo de los años ha sido marginado de la sociedad, ya sea por causa de la violencia, donde los actores violentos nos dejaban trabajar y no contentos con eso, le quitaban sus tierras, le robaban sus animales, los frutos de sus cosechas e incluso les arrebataban a sus hijos, supuestamente para luchar por el país y por una causa justa, sin ver que lo que les hacían a los campesinos era destruirles sus vidas, sus ilusiones y sus deseos de salir adelante. Los campesinos y el campo siempre serán el futuro del país, pues de ahí parte todo. Muchísimas gracias.